Nos encontramos en este día lunes con una escena cargada de bastante singularidad. Dos hombres con poder. Uno con poder divino y humano, Jesucristo. Otro con un poder humano, pero consciente que ese poder lo ha recibido de lo divino. Le ha venido de lo alto. Lo tiene porque Dios se lo ha concedido. Lo curioso de este segundo hombre, que es el centurión, es que es un hombre que no pertenece al pueblo de Israel, que no pertenece al pueblo escogido, que no profesaba la misma religión que Jesús, o la misma religión en el contexto en el cual Jesús nació, creció, predicó y anunció el reino de los cielos. Y es que para entender ello, permítanme por favor rápidamente, les explico cómo desde la revelación está estructurado el plan de salvación o la historia de la salvación. Tiene 4 grandes etapas. La revelación como origen, que tiene que ver desde la creación hasta la elección de un pueblo, el pueblo de Israel. La revelación como promesa, porque este pueblo que es creado, que es elegido, luego pasa a ser esclavizado y después liberado por el brazo fuerte de Dios a través de Moisés. A este pueblo que ha vivido ese proceso, Dios le hace una promesa, y esa promesa es el Mesías. Luego viene la revelación como cumplimiento, y la revelación como cumplimiento se da en la encarnación y el nacimiento de Jesús. Allí el Señor cumple a este pueblo la promesa de enviarles el Mesías, el Salvador. Para eso nos está preparando este tiempo de Adviento que estamos viviendo. Y la cuarta etapa importante en el plan de salvación o en la historia de salvación que nos compete a nosotros, pues es la revelación como consumación, para la cual el mismo Jesús a través del Evangelio nos ha estado preparando todos estos días. El Evangelio de ayer insistía mucho en estar despiertos, en velad, porque no sabíamos ni el día ni la hora. Y entonces la revelación como consumación es cuando Jesús venga rodeado de los ángeles del cielo, se siente en su trono de gloria y es conocido como el juicio de las naciones, o el juicio final, o el final de los tiempos, o el final de la historia. Entonces, desde la revelación hay todo este proceso gradual. Revelación como origen, revelación como promesa, revelación como cumplimiento con la encarnación y el nacimiento, y revelación como consumación cuando sea el final de los tiempos. Entonces, Jesús es el elegido del Padre para llevar a plenitud su plan de amor para con nosotros. Pues este centurión también es un hombre elegido por las autoridades militares de su tiempo. Vale la pena recordar y resaltar que esas autoridades militares de ese tiempo muy seguramente pertenecían al Imperio Romano, porque no era un hombre del pueblo de Israel. Bueno, el centurión también es un hombre que tiene poder, aunque es un poder terrenal, temporal, humano, que él reconoce con gran humildad y con gran fe que lo ha recibido de lo alto. Porque es que centurión era un hombre de la línea o de corte militar, que tenía bajo su cargo o bajo su responsabilidad una centuria, de ahí viene la palabra 100, o sea, tenía 100 hombres bajo su autoridad. Lo bonito de este encuentro entre Jesús y el centurión es que vemos dos hombres que han reconocido muy bien para qué fueron elegidos. Y se es elegido para servir, se es elegido para ayudar. No olvidemos esta frase: no hay un Dios tan cercano como el Dios de los cristianos. Ninguna otra religión profesa que su Dios asumió la condición humana, se metió en la historia, compartió las realidades humanas, vivió entre nosotros, menos en el pecado, hay que hacer la claridad. Los únicos que creemos esta realidad, que la vivimos y que la profesamos, somos los cristianos. Y vemos la cercanía de Dios ante un hombre que ni siquiera pertenecía a su pueblo. Pero es que en Cristo no solamente es elegido el pueblo de Israel, sino que somos elegidos todos los otros pueblos. Solo basta que haya
una apertura de fe. Y es que el centurión también ve su elección para el servicio. Miremos que lo que pide no es para él, lo que pide es para un criado suyo. Entonces se dio cuenta que él había sido elegido para custodiar, para caminar junto con este otro y no para aprovecharse o sacar ventaja de ese otro aunque fuera su criado. Reconoció que era una persona, le dio el valor y además hace el buen uso de su fe. Y entonces nos queda la claridad que Cristo es el elegido del Padre, no para un pueblo, sino para los pueblos. Miremos que Abraham, Isaac y Jacob pertenecían al pueblo de Israel, pero Jesús hoy anexa a otros pueblos, por eso dice, vendrán de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, Cristo no es el elegido del Padre para un pueblo, sino para todos los pueblos, que tienen apertura de fe, humildad de corazón y sobre todo buscan sanación en escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces no nos sanamos? Porque a Dios no escuchamos. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Si te quieres sanar, a Dios tienes que escuchar. Entre más escuchemos a Dios, más creamos y confiemos en su palabra, más sanación, más prodigios, más milagros, más vamos a ver el poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Y hay que escucharlo con fe. La palabra insiste mucho en ello. Mateo, en el pasaje bíblico del bautismo, el pasaje bíblico de la transfiguración, la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo toda mi complacencia. Escúchenlo, escúchatelo. ¿Qué hay que hacer? Escuchar al Señor. Que escuchando al Señor, escuchando su palabra, se obra todo lo demás. Bueno, quedémonos con elementos concretos, con elementos que nos sean fáciles de asimilar. Elemento número 1. Jesucristo es el elegido del Padre. Nos manifiesta un Dios cercano y tiene poder divino y poder humano. Segundo, en el Evangelio de hoy se encuentra con un hombre que tiene poder humano, pero que reconoce que ese poder o ese servicio es porque desde lo alto la divinidad, es decir, Dios, se lo ha concedido. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande! Excelente sería que quienes han sido o quienes somos elegidos para algunos cargos de manera terrenal, temporal, humana, entendamos que lo podemos tener o lo hemos recibido por misericordia de Dios. Entender que el cargo que tenemos es porque Dios lo ha querido, nos ayuda a ser menos crecidos, menos presumidos. El centurión lo entendió y no era fácil que lo entendiera. Pertenecía al Imperio Romano, de corte militar, tenía quien mandar y no era tan fácil, ni es tan fácil conseguir hoy en día personas que tengan esa capacidad de humildad y de fe. Y si una situación personal o de alguien más queremos cambiar, a Dios hay que escuchar. Basta que lo digas de palabra. Que nosotros hoy podamos quedarnos con esa frase y volvamos a las jaculatorias. Las jaculatorias es una bonita tradición que se tiene desde hace mucho tiempo en la iglesia, que hoy se ha diluido un poco, pero hay que volver a recuperar. Son pequeñas frases que se convierten en una oración durante todo el día. Por ejemplo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Y así, pequeñas frases que sobre todo en los monasterios los monjes hacían como ejercicio espiritual de oración durante todo su día. Y con esa frase, rumiándola, teniéndola en la mente, en los labios, en el corazón durante todo el día, se convertía en una auténtica oración. Pues ante la situación que hoy tengamos, que nuestra jaculatoria del día de hoy sea esa frase bonita:
Señor, basta que lo digas de palabra, o también podríamos hacer una pequeña adecuación. Señor, tu palabra me basta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.